El Instituto Educativo Cuauhtémoc del Colegio Preuniversitario de Chihuahua les da la más cordial bienvenida a Jóvenes Conquistando su Futuro, proyecto beneficiado de la convocatoria 2020, de apoyo a las organizaciones civiles del DIF estatal Chihuahua. Soy Estela Lara y yo les voy a hablar sobre el tema de mediación. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy yo les vengo a platicar de un tema que es muy novedoso, un tema que sirve mucho en la vida diaria, que sobre todo nos va a ayudar a que aprendamos a resolver nuestros conflictos y no solo nuestros propios conflictos, sino también poder ayudar a las demás personas a resolver sus conflictos. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿no? ¿A qué se refiere con resolver conflictos? Bueno, si bien es cierto, siempre nos encontramos como seres humanos inmiscuidos en diferentes problemáticas o en diferentes situaciones que pues para nosotros pudieran generar molestia o pudieran generar incomodidad. Bueno, lo que yo quiero es que esas incomodidades, esas molestias, esos roces que les están generando a ustedes mismos o a ustedes con otras personas, pues sean resueltos de una manera pacífica. ¿Qué es pacífica? Pues que ustedes aprendan y que tengan herramientas para solucionarlo de una manera donde no haya violencia. Violencia en ninguna de sus modalidades, ni física, ni psicológica, ni de ningún tipo de violencia. Así que ustedes puedan resolver esa inquietud de una manera inteligente, ¿sí? De una manera sin enojo, para que esto retribuya a su vida, pues, paz, que ustedes convivan en paz con los demás y con ustedes mismos sobre todo. Para poder entrar muy profundamente al tema de mediación es necesario que nosotros sepamos primero dos cosas. Uno es saber qué es un conflicto y cómo me afecta, o si es bueno o si es malo, o simplemente pues qué es, ¿no? Si yo he pasado por eso o no. Dos, tengo que saber cómo afrontarlo, tengo que entenderlo para saber cómo solucionarlo y tengo que aprender a entender a la otra persona que tiene el conflicto conmigo o ver cómo responden las demás personas a ese conflicto. Y ya tres, por último, pues es saber o entender bien qué es una mediación y cómo poder llevarla a cabo, ¿sí? En este video yo les quiero platicar muy específicamente de qué es el conflicto. Para empezar por lo más básico. Ya después nos iremos introduciendo más al tema de mediación. Y pues, ¿qué les puedo decir? Un conflicto es un choque de opiniones, ¿sí? Yo opino una cosa, otra persona opina otra cosa y esas opiniones a veces chocan, ¿sí? A veces no están en acuerdo o a veces hay situaciones que no embonan al 100% y eso puede generar un conflicto. Como seres humanos siempre estamos en contacto directo con el conflicto. Siempre hay situaciones que nos van a detonar un conflicto. Es un proceso natural en la vida de todos los seres humanos y de nuestras relaciones sobre todo. Entonces, como el conflicto es tan diferente para cada persona, es decir, cada persona lo vivimos de manera diferente, hay muchas maneras de definir el conflicto también y hay muchas maneras también de resolverlo. El conflicto para cada persona es diferente, entonces va a haber soluciones como cada seres humanos hablamos en el mundo, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo bien presente, que no existe un solo tipo de entenderlo, ni de abordarlo, ni de solucionarlo. Como el conflicto es tan diverso para cada persona, yo les comentaba que hay diferentes maneras de entenderlo, de resolverlo y sobre todo de encontrarle una definición. Yo les traigo el día de hoy la definición que para mí es la más sencilla de comprender, porque hay pues muchas teorías respecto al conflicto, pero hay una muy sencilla que como introducción nos pudiera servir y es de la Real Academia Española. Y dice que el conflicto es precisamente un choque de ideas, de situaciones o de personas que se enfrentan en oposición, lo que les comentaba ahorita. Mi opinión, la opinión de otro, mi situación, la situación de otro en choque, ¿sí? Entonces, conflicto es igual a dos ideas, dos situaciones que se contraponen. Eso es un conflicto, puede ser un conflicto pequeño, puede ser un conflicto muy grande, ¿no? Ya si hablamos de una guerra, por ejemplo, entre países. Es importante cuando hablamos del conflicto saber que hay
tres tipos de conflicto básicos. El primero es el conflicto interno, el segundo es el conflicto interpersonal y el tercero es el conflicto intergrupal o social. Y ustedes me dirán, no, pues, ¿qué es cada uno? Voy a tratar de explicárselos de una manera muy sencilla y más ejemplificada para que les sea más fácil. Por ejemplo, el conflicto interno es un conflicto que yo tengo dentro de mí o conmigo misma. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si ir a una fiesta porque ahorita estamos en contingencia, estamos en semáforo rojo y no debe haber fiestas, pero yo quiero ir porque todos mis amigos van a estar ahí. Si no voy se van a burlar de mí, lo que sea. Entonces yo quiero ir, pero sé que está mal ir, o sé que me va a generar problemas con mi mamá porque no me va a dejar ir, ¿sí? Entonces eso es un conflicto interno, una decisión, una idea que yo tengo contra otra idea que yo tengo sobre lo que es bueno y lo que es malo, y se están contraponiendo una con otra. Es un conflicto interno, personal, dentro de mí. Luego está el conflicto interpersonal que les mencionaba, y ese conflicto interpersonal es cuando ya el conflicto va más allá. Ya no es nada más un conflicto mío conmigo misma, sino que ya involucra a más personas, ¿sí? Son dos o más personas involucradas en una misma situación que se contrapone. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, para no reburujarnos, de la fiesta en contingencia. Yo sé que me va a generar conflicto con mi mamá a lo mejor porque no me va a dejar ir, pero entonces voy a estar molesta porque yo le estoy dando vueltas a la situación en mi cabeza y mi mamá me va a regañar y luego, como ya ando molesta, me voy a pelear con mi hermano o con mi hermana. Ok, ya el conflicto creció y se volvió interpersonal. Ya no es el conflicto conmigo misma y mis decisiones, sino que ya me peleé con mi mamá, ya me peleé con mi hermana. Sí, eso mismo pasa en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, si me peleo con un compañero, si tengo alguna situación con un profesor, entonces ya avanza más el conflicto afuera de mí, ya involucré a alguien más. Y el conflicto intergrupal o social. Este conflicto en particular es igual la contraposición de intereses, pero entre grupos. Por ejemplo, se ve mucho en las pandillas o los barrios. ¿Sí? Cuando hay conflictos entre barrios, bueno, ok, ya es un conflicto social. Oyéndonos ya a un extremo, pues un conflicto entre países, ¿no? Y que genere alguna guerra. Entonces, es importante que nosotros detectemos estos tres tipos de conflictos porque cuando nosotros identificamos eso, nos va a ayudar a resolverlo de la mejor manera. Primero yo tengo que entender qué conflicto es, qué tipo de conflicto es, y ok, entonces ahora sí veo cómo lo voy a resolver o cómo voy a ayudar a alguien a resolverlo. Estos tres conflictos, por lo general, entran en retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que un conflicto conlleva a otro y a otro, ¿sí? Entonces están en constante unión, por así decirlo, ¿sí? Si se fijan en el ejemplo que pusimos, por muy sencillo que es, el conflicto, pues yo lo tenía, pero lo hice grande y entonces involucré más personas, se fue retroalimentando. También se dice que se van retroalimentando porque cuando uno tiene un conflicto, afecta mi cuerpo, afecta mis emociones, afecta que me enojé, afecta que me dolió el estómago, pero también afecta mis relaciones con otras personas. A lo mejor yo tuve un conflicto en mi casa y llego a la escuela y mis amigos o mis amigas van a saber, ay, ya anda rara, algo le pasa. Bueno, es porque yo estoy proyectando que tengo un conflicto y entonces va afectando a los demás. No de la misma manera, no con la misma intensidad, pero el conflicto por lo general va abarcando una amplitud más grande cada vez más. Entonces, cuando un conflicto me afecta a mí, inmediatamente después va a afectar mis relaciones con otras personas. Y cuando el conflicto es con otras personas, me va a afectar a mí dentro, porque yo me voy a sentir incómoda, me voy a sentir estresada, me voy a sentir ansiosa a lo mejor, ¿sí? Entonces es correlativo a lo que yo siento o a lo que yo vivo con cómo yo me represento con las demás personas. Por ejemplo, para que quede a lo mejor más claro, si yo tengo un conflicto personal
y luego ese que platicábamos a lo mejor de la fiesta, y luego ya involucré yo a mi hermana o a mi familia, algún miembro de mi familia. Ok, el conflicto creció. ¿Qué es lo que pasó? Yo generé dos cosas. Generé malestar personal en mi emoción, en mi cuerpo, porque lo tensé a lo mejor del enojo. Me dolieron los dientes o la quijada porque estaba tensa. O bien me dolió el estómago porque me hizo llorar. Y otra cosa que hice fue ampliarlo. Involucré gente en mi problema, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que saber observarlo, que va afectando a mí y afecta a los demás. Un conflicto también se dice que va en escalada. ¿Qué quiere decir que va en escalada? Que un conflicto, si no se detiene o si no se resuelve a tiempo, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Por ejemplo, yo tuve un mal día, hoy me levanté, estaba haciendo mucho frío, a mí no me gusta el frío, no alcancé a desayunar, tenía que ir a la escuela, me fui en el camión, había mucha gente, una señora me iba pegando con las bolsas del mandado. Yo llegué a la escuela y ya llegué muy enojada, yo llegué molesta. Y una compañera mía también tuvo un día malo, una mañana mala, también se peleó con su mamá, también algo le pasó. Entonces, las dos personas llegamos de mal humor a la escuela. Y al entrar al salón, a lo mejor ella me pega con su mochila por accidente o yo le pego a ella con la mochila por accidente, no importa. Pero ya eso nos hizo molestar un poco más, ¿no? Y entonces a lo mejor yo la vi feo y ella me vio feo a mí también. Hasta ahí es un conflicto normal que a lo mejor no pasa a mayores. Pero ¿qué pasa si después yo escucho a esta compañera diciéndole a sus amigas que yo la empujé? Cuando pues no fue así, ¿no? A lo mejor fue un accidente. Bueno, como yo ya traigo el enojo de lo que pasó al entrar, eso me va a hacer enojar más. Y entonces, pues yo también voy a ir con mis amigas, ¿no? A decirle que se estaban burlando de mí. Si se fijan, vamos involucrando cada vez más y más personas. Hasta que llegue un punto en que nos reclamemos o nos ofendamos o alguna otra situación. Entonces, si se fijan, un conflicto que empezó en mí porque me levanté tarde, porque hacía frío, porque no desayuné, por lo que quieras, ya avanzó tanto que yo ya involucré a más personas y que va a generar que en algún momento u otro las dos explotemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con el conflicto. Eso significa que el conflicto vaya en escalada, va aumentando de nivel. Si yo no lo detuve al principio, cuando no, a lo mejor no le pedí una disculpa o cuando ella no me pidió la disculpa a mí y yo sentí que eso fue ofensivo, si yo ahí no lo detengo, va a seguir avanzando. ¿Hasta dónde? Hasta donde alguna de las dos personas aguante, ¿sí? ¿Qué pasa con el conflicto, chicos? Que cuando el conflicto no se resuelve y a lo mejor pasa el tiempo y uno puede pensar que lo olvidó, pero en realidad un conflicto que uno no sana se queda ahí. El conflicto es rencoroso, el conflicto se queda ahí. Y entonces, si en unos meses más yo y mi compañera tenemos otro conflicto por alguna otra cosa, todo eso que yo viví en aquel momento va a volver a salir. Todo eso que ella sintió, ese coraje que sintió de mí, a lo mejor, va a volver a salir, ¿sí? Y entonces se va a hacer más grande. Es por eso la importancia de que cuando tenemos un conflicto debemos tratar de solucionarlo lo más pronto posible y de la mejor manera, para que el conflicto ahí termine. ¿Sí? Porque sigue avanzando. El conflicto siempre va a seguir avanzando, siempre va a estar en escalada. ¿Sí? Entonces, algo muy importante con el conflicto es que el conflicto, como les comentaba ahorita, no se perdona, es rencoroso, ¿sí? Se queda ahí rezagado y se va acumulando energía, sobre todo energía. Si ahorita yo pienso que lo olvidé, pero en un futuro vuelve a salir, va a salir con más intensidad, ¿sí? El conflicto tiene una estructura y para poder entender ese conflicto y para poder solucionarlo tenemos que separar esa estructura. Entonces, por lo regular, las personas que nos dedicamos a ayudar a las otras personas a resolver sus conflictos, que es lo que en un futuro a mí me gustaría que ustedes aprendieran,
tenemos que ser muy conscientes de que el conflicto hay que separarlo. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Lo separamos en 3 partes. Lo separamos en persona, en el conflicto como tal o la problemática como tal y en el proceso. ¿Sí? Son 3 cosas bien importantes: persona, proceso y problema o conflicto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hablo de persona, tengo que separarla del conflicto y tengo que entender que la persona vive diferente el conflicto a como la vive la otra persona. A lo mejor a mí me afectó mucho eso, a lo mejor a la otra persona no le afectó tanto. A lo mejor a mí me puso triste, pero a lo mejor a la otra persona le dio mucho coraje. No le dio tristeza, le dio mucho coraje. Entonces, tengo que aprender a separar eso, que cada persona tiene su sentir de determinado conflicto, que cada persona lo vivió diferente. El conflicto tiene una historia con cada persona, ¿sí? Y saber detectar esa historia nos va a ayudar mucho para ayudarlos a resolver su conflicto. O bien, saber que si el conflicto es mío con otra persona, ese conflicto en mí tuvo una repercusión, tuvo un sentimiento, tuvo una historia. Y tengo que entender también que la otra persona también tuvo su sentimiento y también tuvo su historia con ese conflicto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de personas, es eso, saber que a cada una lo afectó diferente, que no es más válido uno ni otro, sino que simplemente cada quien lo vivió diferente, que las 2 personas o todas las personas que se involucraron en ese conflicto tuvieron emociones y tuvieron sentimientos en base al conflicto, que cada persona tiene una necesidad y sobre todo tiene una necesidad de explicar, ¿sí? De decir cómo se sintió con eso que pasó. Esa situación que le generó enojo, le generó tristeza, le generó frustración, lo que sea que le haya generado, quiere explicarlo, tiene la necesidad de decir, es que pasó esto y yo me sentí así y a mí me parece injusto. La otra persona igual. Cada persona tiene la necesidad de explicar, de dar su versión, ¿sí? Entonces hay que tenerlo bien en cuenta y que pues afecta de manera diferente a cada uno. Cuando hablamos del proceso como tal, aquí nos referimos o es importante visualizar que cuando hablamos de proceso es cómo inició y cómo llegó hasta donde está ahorita. ¿Sí? Cómo ha evolucionado ese accidente, ese percance, esa situación que pone a las 2 personas en conflicto, ¿sí? Cómo empezó, cómo fue avanzando. ¿Por qué es importante? Porque acuérdense que ya vimos que el conflicto va avanzando y va creciendo. Entonces, hay que saber en qué parte está, ¿no? A lo mejor no es buen momento de terminarlo, o bien hay que resolver primero conflictos anteriores para poder resolver hasta donde está ahorita. Por eso es muy importante el proceso. ¿Cómo ha avanzado ese conflicto entre las personas? ¿Cómo empezó y a dónde los ha llevado? Y cuando hablamos del problema o del conflicto como tal, aquí es bien importante identificar que el conflicto siempre va a involucrar a 2 personas o a más personas, ¿no? Entonces, si involucra a varias personas, quiere decir que esas personas involucradas en ese conflicto tienen algo en común. Siempre van a tener algo en común, siempre van a tener diferencias, sí, que los hace entrar en choque o en contraposición, pero van a tener cosas buenas que las unen. Por ejemplo, a lo mejor el conflicto que tuve yo con mi compañera de clase al entrar a la escuela. A lo mejor ella lo que quería era que yo le pidiera disculpa y a lo mejor yo también lo que quería era que ella me pidiera disculpa. ¿Se fijan? Es la misma, tienen la misma necesidad de disculpa. Creció y se volvió más grande, pero al inicio eso era. Entonces hay que identificar esas situaciones que las hacen querer lo mismo, porque al final de cuentas, siempre en un conflicto, ambas partes, cada una con su historia, pero ambas partes siempre quieren resolverlo. Siempre quieren. No saben cómo, a veces se siguen enojando más y a veces hacen más reburujaderos, sí, pero siempre al final ellos lo que quieren es resolver ese conflicto. Entonces, hay que ponernos muy atentos en qué necesidades tienen, ¿no? Qué cosas tienen en común las personas para de ahí agarrarnos y ayudarles en base a eso a resolverlo. O bien, si es mi conflicto, si yo soy una de las personas en conflicto, identificar qué quiero yo, qué necesito, en realidad qué es lo que me hace enojar, o en realidad qué es lo que me pone triste o qué me ofende. Ya detectando qué es lo que yo siento, qué es lo que yo necesito, entonces sí puedo ponerme en el lugar de la otra persona y decir, bueno, pues a lo mejor esa persona también necesita lo mismo que yo, o a lo mejor no todo igual que yo, pero en algo tenemos que estar en sintonía.
¿sí? Eso es bien importante y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, bien importante separar a la persona del conflicto, bien importante saber cómo ha avanzado ese conflicto y bien importante entender que cada persona tiene sus propias necesidades y hay que buscar las que empatan entre los dos, las que sean buenas y nos puedan ayudar a resolver ese conflicto. Eso es bien importante que no se nos olvide. Bien importante, estamos hablando con personas, estamos tratando de personas. Cada persona es un mundo, es cierto, entonces no podemos tratarlas a todas igual. Hay que inmiscuirnos bien en el conflicto, ver de qué se trata, qué pasó y poder entender qué parte están viviendo cada una para poder ayudarles de una buena manera. El conflicto es co-construido, entonces tanto lo construye una parte como lo construye la otra parte, ¿sí? Entonces, eso es bien importante entenderlo. Tan es a lo mejor responsabilidad de una como responsabilidad de otra. Tanto resolverlo como no dejar que crezca más, ¿sí? O bien generarlo, ¿sí? Entonces, esas situaciones siempre hay que tenerlas bien en cuenta. Pues yo creo que por este video sería todo. Que les quede claro bien qué es el conflicto y luego después pasaríamos a ver otro tema muy importante.